Empieza. Ya, ante todo, muy buenas noches, ingenieros Federico Mamani y Pedro Peter. En esta ocasión, nuestro grupo, hablaremos sobre el estudio, el comportamiento de estructuras de edificaciones durante el movimiento de ondas sísmicas. Los integrantes son, de mi persona, Juan Casamata Jesulín, también está Quispe Zapana Gervasio, también está Acuña Uscamaita Luis Eduardo, Carita Quispe Nicanor Valerio y Puma Graciela Alejandra. Sí, bueno, empezaremos hablando en el capítulo 1 del marco teórico. En el 1.1 nos presenta el marco histórico. En ello podemos ver un reporte sísmico real que se dio en la ciudad de Arequipa, exactamente el 16 de diciembre de 2020, que tuvo una magnitud de 5.5. La mayor intensidad fue en la ciudad de Arequipa. En otro lado vemos la mapa de sismo del Perú, en el cual el color nos indica la profundidad que tiene este sismo. Por ejemplo, los rojos significan superficiales, los verdes intermedias y las azules ya en el profundo. Asimismo, podemos también ver el tamaño. El tamaño nos indica qué tan magnitud fue el sismo. Siguiente capítulo. Bueno, en el 1.2 tenemos bases teóricas. Bueno, en esta ocasión conoceremos las características que presenta este reporte sísmico. Como ya sabemos, lo común es que nos presenten dos características, que sería la ubicación de su epicentro y la magnitud que tiene, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, como es que ellos nos indican. Siguiente. Bueno, entrando en más de detalle, podemos diferenciar los sismos, ¿no? Los sismos que se dan en el mar tienen como origen en la superficie de la fricción de las placas de Nazca y Sudamérica. Y los sismos que se dan en la Tierra tienen como origen en la deformación internas de la placa de Nazca por debajo del continente como producto de los esfuerzos tensionados que arrastran hacia el centro de la Tierra. Siguiente. Bueno, en esta figura podemos ver las placas de Nazca y la placa de Sudamérica. También podemos llegar a visualizar cómo es que las ondas sísmicas llegan a la superficie. Esto ocasionando sismos que pueden llegar a ser trágicas dependiendo a la magnitud que tienen. Siguiente. Bueno, luego vamos al marco legal, en el cual para que evitar que estos sismos lleguen a destrozar las edificaciones, se han hecho decretos supremos y normas para seguir una secuencia y nos dicen cómo construir. Por ejemplo, en la norma técnica E030 nos indica cómo debe ser una vivienda sismo resistente, cómo se debe realizar. Desde luego que está la norma técnica E020 que nos indica qué carga debe soportar estas viviendas sismoresistentes. Y la norma E050 nos indica en qué tipo de suelos se debe realizar estas viviendas. Siguiente. Mm, ya, llegamos a los antecedentes del estudio, ¿no? Que es lo que nos motivó a hacer este proyecto, en el cual nosotros buscamos comprender la estructura de la edificación para evitar futuros colapsos de edificaciones. Para ello, hemos realizado un modelado en el programa ETAPS con las vigas, columnas y zapatas y muros de albañilería que cumplen de las normas que se planteaban, ¿no? Para ello, vamos a realizar una simulación cómo es que este actúa, ¿no? Voy a compartir pantalla. ¿Eh? ¿Vas a compartir, compañero, la pantalla? Ya, un momento, un momento. ¿Dónde está? Ya.
Te voy a dar pase, ¿ya? Te voy a dar pase para que puedas compartir, ¿ya? Listo, compañero. Para ello, nos vamos a dirigir al programa de ETAPS, donde se hizo el remodelado cumpliendo las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y se realizó una simulación de un sismo real que se presentó en Arequipa, en Carabalí exactamente, con una magnitud de 5.5. Entonces, llegamos a tener este comportamiento, ¿no? Ahí vemos cómo la edificación empieza a torcerse de un lado al otro lado. Bueno, llegando a este punto, podemos comprobar que las normas que se han planteado sí funcionan, ya que esta edificación no ha llegado a un colapso. Pues aquí se puede visualizar que sigue intacto. Gracias. Eso es todo. Paso a mi siguiente compañero. Ya. Por favor, compañero, deja de compartir para poder compartir el PPT. A ver, Muy bien. Bien, muy buenas noches, ingeniero. Es ahora momento de hablar del capítulo 2 de nuestro proyecto de investigación y vamos a hablar acerca de la problemática, los objetivos y de las hipótesis que se han planteado en este proyecto. Para entender mejor este trabajo, primero tenemos que ver el planteamiento del problema y la descripción de la realidad problemática. El incremento poblacional a nivel nacional y mundial exige que a los ciudadanos tengan la tendencia de convertir los lugares de producción agrícola en forma de lugares de vivienda, como es la construcción de casas, para el comercio y demás. Arequipa es una ciudad que sufre constantemente movimientos telúricos, sísmicos de bajas intensidades, y por ende la ciudad de Arequipa no escapa a la realidad de sufrir movimientos de sismos mayores a 6 grados en la escala de Richter. Ello provocaría evidentemente una degradación estructural y cuando una estructura se ve sometida a un sismo y sobrepasa su límite elástico, su rigidez se degrada debido al agrietamiento que sufren los elementos que lo componen. Por lo tanto, es necesario analizar y ver las estadísticas de incidencias sísmicas para elegir materiales adecuados para la construcción de viviendas o edificaciones o lugares que tengan un buen estudio de suelos. ¿Cuáles son los antecedentes teóricos de nuestro proyecto? En la actualidad existe una escasez consistente de terrenos disponibles, lo que lleva a la ingeniería a buscar formas de aprovechar al máximo estos espacios para la construcción de edificios espaciosos, especialmente en el caso de edificios destinados al uso público. Sin embargo, todos los edificios requieren de una estructura capaz de resistir las fuerzas generadas a lo largo de su vida útil. En el caso del Perú, los eventos sísmicos son frecuentes y representan la situación más crítica respecto a las estructuras, ¿no? Que en su mayoría no soportan cuando se da un sismo de gran magnitud. Por esta razón, es necesario regular y considerar ciertos estándares técnicos y márgenes que nos permiten acercarnos a un diseño oportuno y un diseño seguro a una estructura que a largo plazo no provoque pérdidas económicas ni pérdida de vidas humanas. ¿Cuál es el problema general, ¿no? Que hemos planteado? Es el impacto de los sismos sobre las edificaciones. Algunos problemas específicos que se consideran en este trabajo son el desplazamiento de suelos, fallas de resistencia de las estructuras, desplazamiento diferencial de la estructura. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? El estudio del comportamiento de las estructuras y edificaciones durante el movimiento de ondas sísmicas.
Algunos objetivos específicos que se ha planteado son los siguientes: determinar las propiedades del suelo para su construcción, simulación estructural con el software ETAPS, tal como lo haya mencionado nuestro compañero en la exposición anterior, y el análisis e interpretación de los resultados de la simulación estructural. Finalmente, vamos a hablar acerca de la justificación y la importancia de este estudio, ¿no? El estudio se basa en el análisis de sismos en edificaciones que buscan garantizar la seguridad de las personas que ocupan dichas estructuras. Otro aspecto fundamental del análisis de sismo en las edificaciones es demostrar el cumplimiento de las normativas y garantizar que las edificaciones cumplan con los requisitos de seguridad establecidos. Bien, a Buenas, continuación le doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición. buenas noches. Para la hipótesis tenemos como hipótesis general que el trabajo es analizar el comportamiento estructural de la edificación, ¿no? Como ya lo mencionó nuestro compañero con el programa ETAPS 210.0. Este programa nos sirve para el análisis y diseño y modelador del sistema de una edificación, ¿no? Que simularemos el desplazamiento laterales durante el movimiento sísmico y cómo afecta en nuestra estructura. Para eso también tenemos hipótesis específicas, que es el aumento de sismos, que son la causa que provocan en los desplazamientos del suelo. Los sismos son causantes de las fallas de la resistencia estructural de la plena construcción, ¿no? Los temblores, también tenemos como hipótesis específica los temblores de gran intensidad que son responsables de los desplazamientos diferenciales de la estructura en una edificación. Para esto hemos encontrado también las variables vemos como variables independientes, la intensidad sísmica, como variables dependientes, los valores del desplazamiento del suelo, la determinación de las fallas de la resistencia estructural y el cálculo de desplazamientos diferenciales. Uno de los autores que hemos utilizado es Torres Acosta con el análisis dinámico de las columnas vasculares ante las excitaciones sismozoidales, ¿no? En el repósito de la tesis PUCP, ¿no? Eh, Siguiente, por favor, le doy pase a mi compañero. Bien, siguiente. Ok, bueno, eh, continuando con la exposición, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Con la presentación, continuando, el, el universo, la población y el muestreo. El universo, ¿qué es el universo? Es toda la estructura de la edificación, es el objeto de estudio, sí, de todo el trabajo. La población va dirigida a los ingenieros estructurales, geotécnicos y sismólogos, ¿no? Y la muestra, los datos geotécnicos y análisis estructural. Ya. La técnica e instrumento de recolección de datos. Hemos usado todos los datos, o sea, los datos que hemos recolectado son del Instituto Geofísico del Perú, ¿no? De la localidad de Arequipa. Para su simulación hemos usado ya, bueno, mi compañero ya ha mostrado la simulación con el software ETAPS, la versión 21, ¿no? 2021. El procesamiento de datos también es el mismo software que hemos usado, el ETAPS de la versión 2021, que simuló los cálculos para su respectiva interpretación, ¿no? Ya, el siguiente capítulo. Ya. La presentación y el análisis de los resultados. La presentación de los resultados. Estos, estos resultados necesitan los perfiles de suelo, que son unos parámetros eh, muy importantes que van a servir para saber en sí
cómo es que debería de iniciarse cómo debería iniciarse el proceso del análisis estructural. Eh, los perfiles de suelo son los perfiles que se clasifican tomando en cuenta, por ejemplo, la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte. Y son 5, ¿no? El perfil tipo C0, S0, el que tiene rocadura, el perfil tipo S1, roca o suelos muy rígidos, el perfil tipo S1, roca o suelos muy rígidos, el perfil S2, suelos intermedios, perfil S1, suelos blandos, el perfil S4, condiciones excepcionales. Todos estos perfiles mientras están, bueno, en las que más rápido se propagan en promedio la velocidad de propagación de las ondas es desde el perfil tipo cero, ¿no? Hasta continuando con el perfil S1, 2, 3 y el 4. Continuando. Ya. Bueno, el parámetro de sitio también va de la mano con los perfiles de suelo ya mencionados, ¿no? Que son clasificados en los tipos de sitio TP y TPL, ¿no? Son los perfiles que sirven para, bueno, también para indicar el tipo de, ¿dónde está? El tipo, bueno, más que todo para la interpretación estructural, ¿no? De la estructura más que todo. Bueno, todos esos datos que hemos tomado del Instituto Geofísico de Perú ya se han simulado en el software ETAPS 2021. Bueno, eh, bueno, otra de las técnicas de instrumento también está el peso sísmico. Peso sísmico. Según la norma E030, para los edificios en los que se puede asumir que los sistemas de techo funcionan como diafragmas rígidos. ¿Eso qué significa? Que se podrá usar el modelo en masas concentradas y en nivel de los techos. O sea que mm, este, las losas en sí van a servir como para unificar, ¿no? O para poder hacer eh, en sí todas las estructuras. Va a servir como una plataforma en sí, que se refiere a, mm, bueno, que va a servir para integrar a todo el resto de los elementos estructurales del edificio en sí. Continuando. El centro de masa. A continuación se muestra el centro de masas, el centro de rigidez en las estaciones de análisis X y Y. Estos son datos tomados también del Instituto Geofísico del Perú, que también van a servir para observar el centro de masas y rigideces en sí del edificio. Mientras más cercano sea el centro de masa y el centro, el centro de rigidez, eh, el edificio o la estructura en sí va a ser mejor, ¿no? Va a tener mejores o va a aminorar los efectos de torsión provocados por el sismo en sí. Ya. El análisis modal. El análisis modal es un tipo de análisis que sirve para obtener los modos de vibración de la estructura. Los modos de vibración en sí no dependen de la fuerza sísmica, sino de las propiedades en sí de la estructura.
de las propiedades en su masa, y rigidez y amortiguamiento de la estructura del edificio. Mm, Eso sería todo. ¿Ya? A continuación, voy a exponer lo que es conclusiones y recomendaciones. Ya. En la estructuración se distribuyeron placas alrededor del perímetro, ¿no? La edificación de manera de tal de centros de masas, centros de rigidez, ¿no? Aproxima con esto se reduzcan los efectos de torsión y provocados por el sismo. Los parámetros de sitio se han determinado los valores del factor de aplicación del suelo y los periodos para el proyecto, ¿no? Para que, que los periodos sean establecidos correctamente. La estimatización del peso sísmico se ha utilizado, ¿no? El software, como mis compañeros ya me han anticipado, para realizar esta simulación estructural. El peso sísmico se calcula considerando la carga permanente total, como por ejemplo la carga muerta y un porcentaje de carga viva, ¿no? Se han determinado las cargas muertas y vivas a los niveles máximos, ¿no? Para obtener un peso sísmico efectivo, ¿no? Como 919 toneladas, ¿no? Para su edificación. En el centro de masa de rigidez, se ha analizado el centro de masas y el centro de rigidez en las direcciones de análisis, ¿no? Con el eje X y el eje Y. Se ha observado en estos centros están cercanos, que indica una configuración estructural adecuada para mitigar estos efectos de torsión durante un sismo, ¿no? Y como el análisis de modal, ¿no? A la conclusión, se ha realizado el análisis modal para determinar los modos de vibración en una estructura, ¿no? Estos modos de vibración dependen de propiedades de una estructura de masa, rigidez, que amortigua, ¿no? Que se han obtenido en nuestro práctica, que son de 24 nodos, ¿no? Que hemos identificado periódicamente, ¿no? En las direcciones en eje X y Y, ¿no? Y en las recomendaciones se sugiere seguir criterios de estandarización en una estructuración con el fin de lograr un diseño uniforme en los elementos estructurales. Como por ejemplo, se recomienda que las vigas continuas tengan el ancho y el peralte, lo cual permitiría desplazar el acero longitudinal, ¿no? Para facilitar la construcción, para evitar desperdicios de materiales. Al realizar estos cortes en esfuerzo, siempre va a ser posible. Se aconseja utilizar losas aligeradas en los techos para reducir estas fuerzas en un momento generado por un sismo. Esto resultaría, ¿no? Elementalmente, estructuralmente menos robusto y a su vez generaría más espacio arquitectónico, ¿no? Con los costos de construcción de bajo, ¿no? Y que es recomendable, ¿no? Verificar las deflexiones y vigas en las dos escaleras. Incluso se han utilizado un criterio predimensionamiento, ¿no? Conservar, esto se debe presenciar en la tabiquería que existe en las cargas impresivas. Y asimismo, nosotros damos el aporte, ¿no? El aporte que esta herramienta que tan es esencial, etapas 21, nos ha permitido, ¿no? Analizar todas las cosas, todas las consecuencias que pueden suceder a futuro, ¿no? Esta herramienta nos evita, ¿no? Nos evita fácilmente que no haya daños o pérdidas humanas, ¿no? Y daños materiales. Y a la dedicación son más antisísmicas. El presupuesto económico también baja bastante, ¿no? Así, nosotros con esta investigación hemos terminado, ¿no? Que esta es la solución que hemos dado. Gracias, profesor. Sí, bien. Haciendo una pequeña acotación, estimado docente,
tenemos que considerar que nuestro país está ubicado en una zona muy sísmica y asimismo nuestra región de Arequipa está ubicado en una zona donde se produce muchos movimientos sísmicos, como lo hemos venido explicando en nuestra exposición. Hemos considerado también como primer punto, como primer aporte, el enriquecimiento académico, ¿no? Porque gracias a esta investigación podemos determinar cuáles son las regiones en nuestro país que tienen o que están más vulnerables a presentar movimientos sísmicos, ya sea temblores o terremotos. Como punto 2, un análisis. A través de la herramienta del software ETAPS V21 hemos podido ver cómo es el comportamiento de una estructura, de una edificación. Este programa nos permite también entender que debemos asumir como sociedad un compromiso a respetar las normas, como ya lo ha mencionado mi compañero hace un momento en sus recomendaciones, ¿no? Las normas que son necesarias para que se puedan llevar construcciones completamente seguras y no construcciones, como podríamos decir, mal llamadas por maestros, ¿no? Como que vemos en los linderos de la ciudad, ya sea en el lado de Paucarpata, en Caima, ¿no? En nuestra región, en nuestra ciudad de Arequipa. Y asimismo nos va a servir como una investigación preventiva para que nosotros tengamos un conocimiento de cómo podemos evitar a futuro también pérdidas económicas y pérdida de vidas humanas. Eso ha sido todo, ingeniero. Muchas gracias por su atención y que tengan todos buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias.